Quisiera que aprovecháramos la presencia de Dios en este lugar para orar por algunas necesidades especiales que tenemos hoy en día. Queremos en primer lugar darle gracias a Dios por nuestra hermana Sandra, haberla traído con bien. Bienvenida, es un gusto. Hermana Marianela, también es un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hay algunos que todavía están de viajes. Carlos, hablé con él, no hablé, nos texteamos con él ayer y todavía está por allá, por Argentina. Así que, bueno, gracias a Dios. Algunas otras personas, Brenda, Betty, todavía están de viaje, así es que estamos pidiéndole al Señor por ellos. También queremos orar en este momento por las necesidades que tenemos en la iglesia. Hay algunas personas que están un poquito delicadas de salud. Nuestra hermana Yamila salió ya del hospital, pero todavía su estado es delicado. Y gracias a Dios por haber salido del hospital, porque los médicos estaban pensando hasta que no iba a salir del hospital, que tenía que quedarse allí. Pero gracias a Dios porque ella está ahora afuera y queremos orar por ella. Queremos orar por nuestra hermana Rosita, Grande, que el día de mañana tiene una operación, ¿verdad? Mañana entra al hospital a ser operada, así es que queremos orar por ella. Queremos orar por la familia de César. El día miércoles, creo que fue César, martes, ¿verdad? El día martes, un primo de César cristiano, iba a ver a su esposa que estaba en la iglesia y aquí en la Highway 400, se estrelló con un camión que estaba estacionado y se murió. Así que queremos orar por la familia. Ustedes se imaginan cómo están ellos en estos momentos cuando uno no entiende ese tipo de cosas, ¿verdad? Uno dice, si estaba saliendo de una discoteca, pues se lo merecía, ¿no es cierto? Pero cuando este tipo de cosas ocurren en la vida de los cristianos, nosotros tenemos muchas preguntas. Pero el Señor es soberano, el Señor sabe por qué hace las cosas y el Señor es nuestro Dios, no solamente en esta vida, sino más allá de la vida, eso lo sabemos. Nuestra vida eterna está asegurada con el Señor y creemos que nuestro hermano, el primo de César, está disfrutando ahora de la presencia del Señor. Queremos orar por la familia. Así que, hermanos, si quieren pasar por aquí al frente, vamos a orar por Rosita. Vamos a orar por nuestras necesidades, luego oramos por los niños también para que puedan ir a su escuelita. Y si alguien más tiene necesidad de oración, se está sintiendo enferma o tiene algún problema, algún inconveniente, algo en su vida que necesite oración de parte de la iglesia, puede en este momento, es el momento apropiado para que puedan pasar aquí al frente y vamos a orar todos por ustedes. Así que siéntanse en libertad, hermanos, de pasar y vamos a orar. Hermana María ha estado enfermita también en este tiempo, todavía no se siente muy bien. La hermana Loida ya, gracias a Dios, la vemos más mejor, como dicen. Así que gracias a Dios por eso. Y vamos a orar entonces. Susi, ¿qué es? Es un gusto ver a Pablito aquí con nosotros. Bienvenido, es un gusto. Pablo es de Ecuador, amigo de Luis, así es que es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias a Dios. Si los hermanos se pueden poner en pie y vamos a apoyar esta oración. Si quieren extender sus manos hacia este lugar y vamos a orar por nuestros hermanos. Nuestro Dios y nuestro Rey, queremos, Señor, en este momento aprovechar tu presencia aquí en tu casa para clamar a ti por las necesidades de nuestros hermanos. Tú sabes, Señor, nos acercamos a ti no solamente cuando te necesitamos, todo el tiempo, Señor, pero cuando te necesitamos es el momento en que más queremos depender de ti.
depender de ti sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso para quien no hay nada que sea imposible, el Dios que creó los cielos y la tierra con su sola palabra, el Dios que abrió el mar para que sus hijos, tus hijos, Señor, pasaran por tierra seca, el Dios que caminó por esta tierra y que levantó a los paralíticos de sus camas y a los ciegos dio vista, a los oídos a los sordos, aquel que sacó de su tumba a los muertos. Y ese mismo poder, ese mismo Dios, es nuestro Dios hoy día en quien confiamos, en quien creemos y en quien esperamos cada día, Señor. Y en este día, Padre, queremos pedir de una forma especial por nuestros hermanos aquí cada una de sus necesidades. Que toda enfermedad, que todo dolor, que toda dolencia, Señor, sea quitada de sus vidas con el poder de tu Santo Espíritu, con el poder sanador de tu Espíritu. Que cada necesidad en sus vidas, Señor, sea suplida por tu amor y por tu misericordia en sus vidas. Que seas tú haciendo una obra sobrenatural, Señor, como solamente tú la sabes hacer. Y en el nombre de Jesús queremos clamar por la familia de César, por toda esta situación que está pasando en sus vidas, Señor. Sabemos que ellos tendrán muchas preguntas y muchas inquietudes y mucha angustia en su corazón. Pero en el nombre de Jesús queremos pedirte que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de ellos, Señor, para traer paz, para traer consuelo, para traer libertad, para suplir, Señor, en estos momentos de necesidad. Y también, Señor, en el nombre de Jesús pedimos que los que no son cristianos todavía, Señor, en la familia, este sea un momento para que ellos puedan reflexionar y para que la familia cristiana pueda demostrarles a ellos, Señor, que tú eres nuestro Dios más allá de la muerte y que tú eres el que nos toma en tus brazos siempre, Señor, hasta la eternidad. Gracias, Señor, por Rosita, por la vida de Rosita. Te pedimos, Padre, que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre ella y que mañana en esa operación, Señor, seas tú el que opera. Que seas tú allí en esa sala desde el primer momento, Señor, dirigiendo la mano de los médicos y trayendo sanidad a su cuerpo por medio de lo que tú vas a hacer en esa sala, Señor. En el nombre de Jesús rogamos que tu paz llene el corazón de nuestra hermana para estar confiada y para ir confiadamente sabiendo que está en tus manos y que tú eres la que cuidas de ella, de su vida y de su familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Pedimos tu guía y tu protección en este día. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, hermanos. Quisiera pedirles si ustedes pueden ir al libro de los Hechos, el capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Cuando lo encuentren, por favor, pónganse en pie y vamos a leer la palabra de Dios. ¿Ya se fueron los niños? Bueno, luego oramos por ellos cuando vengan. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6 y del versículo 1 al 7. ¿Todos lo tienen?
Amén. Vamos a leerlo. Si podemos leerlo todos juntos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Tomen asiento, hermanos. Perdón que dije Antioquia, me acordé de Colombia. Es Antioquía, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. ¿Hay alguien de Antioquia aquí? ¿No? ¿Verdad? Bueno. La Iglesia del Señor es una empresa divina, eso todos ustedes lo saben, ¿verdad? Y como una empresa que tiene un objetivo y que tiene una meta, una razón de existir, necesita organización. Y esa organización no puede venir de otra fuente sino solamente de Dios. Porque al contrario de las empresas humanas, ¿verdad? Esta es una empresa divina, una empresa en la cual la cabeza de esta empresa es el Señor. Y en las empresas humanas nosotros podemos ver cómo la gente se organiza de una forma que le permita a esa empresa cumplir los objetivos, ¿verdad? Si la empresa produce ropa, ¿verdad? La forma de organizarse de esa empresa es totalmente diferente a una empresa que presta servicios de seguros, ¿verdad? Es totalmente diferente, se necesita una organización diferente para cada una de ellas. La iglesia es una institución divina, una institución que fue instituida por Dios. Muchos teólogos discrepan en cuanto a cuándo fue que el Señor formó la primera iglesia. Muchos se van al hecho de que fue justamente el día de Pentecostés, en los apóstoles, cuando la iglesia surgió, ¿verdad? Pero muchos van más atrás todavía, cuando en el pueblo de Israel la palabra que usa cuando se reunían era congregación, era eclesía también en hebreo, y también dicen que es allí cuando el Señor formó la iglesia, pero unos van mucho más allá todavía. Y algunos piensan que el Señor formó la iglesia el día que creó al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? Cuando creó al hombre no había iglesia, pero cuando creó a la mujer, la iglesia se formó. Porque la iglesia es una congregación, es una reunión de santos, según la Escritura, y cuando hay 2 o más, ¿no es cierto?, ya se puede hablar de una iglesia. Y entonces el momento que en el huerto del Edén el Señor creó al hombre y a la mujer, estaba ya creando la iglesia. Y nosotros creemos y decimos que la familia, ¿no es cierto?, es nuestra primera iglesia. Nuestra primera iglesia. Y la iglesia en general, es una proyección de esas pequeñas iglesias que son la familia. Si la familia está bien, si la familia funciona bien, la iglesia va a funcionar bien. Pero si la familia es disfuncional, ¿verdad?, la iglesia también va a tener problemas. Y esto es lo que podemos ver. La iglesia en general es un reflejo de lo que sucede en las familias. Y lo que hacemos en la familia, lo que hacemos en la casa, es lo que proyectamos hacia la iglesia también. Y entonces
esta iglesia como una organización divina requiere de organización. Y cuando el Señor formó la primera iglesia, ¿verdad? Él organizó esa primera iglesia y Él dijo, estableció varias cosas, ¿verdad? Allí cuando Él creó esta primera iglesia, Adán y Eva, y Él dio algunas reglas y algunas normas que debían seguir los dos para que funcionen bien. Lamentablemente, no obedecieron. Lamentablemente se desviaron de lo que Dios les dijo y las reglas que les puso fueron muy sencillas, ¿verdad? La principal regla era la obediencia a Dios, porque Dios estaba ahí con ellos, Dios estaba cerca y Él lo único que quería era que le obedezcan, pero fue ahí donde fallaron, ¿verdad? Y ese fue el problema de esa primera iglesia. Pero luego la iglesia del Señor, cuando se formó ya como una congregación grande a través del pueblo de Israel y como la descendencia de Abraham, también falló, porque Dios puso reglas ya un poco más grandes, un poco más claras. Él dijo, requiero obediencia, requiero sumisión de parte de ustedes, pero también puso muchas reglas que la iglesia tenía que cumplir. Y estas reglas es lo que conocemos como este pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? Por medio del cual Él instituyó leyes rituales, leyes morales, leyes políticas, leyes organizacionales para que la iglesia funcionara bien. Lamentablemente el pueblo de Israel, ¿verdad?, no pudo cumplir con esas reglas, con esas leyes que Él puso, y entonces el Señor, en vista de que el hombre no podía cumplir con esto, mandó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando el Señor Jesucristo viene? La iglesia adquiere algo que antes la iglesia no la tenía. La iglesia por sí mismo se movía a través de líderes y eran los líderes los que organizaban y el Señor era la cabeza y Él estaba allí para supervisar lo que estaba pasando con la iglesia. Cuando el pueblo se desviaba de la organización, de las leyes, de las políticas que Dios había puesto, entonces Dios los castigaba. Era así como funcionaba, ¿verdad? Pero a partir de que el Señor Jesucristo vino y cuando esta nueva iglesia se estableció, ¿no es cierto?, el Señor introdujo un nuevo elemento que antes no lo había. Y esta novedad dentro de la organización de la iglesia, ¿verdad?, es una persona. Y esta persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que antes no estaba presente de una forma permanente en la vida de la iglesia, pero que a partir de este momento, el Espíritu Santo estaba presente para tomar decisiones dentro de la iglesia, para empoderar a las personas que estaban frente a la iglesia y decirles qué era lo que tenían que hacer, para estar empoderando también a cada miembro de la congregación para que cada uno sepa delante de Dios qué es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que el Señor hizo. Introdujo su mismo Espíritu en la iglesia para que sea el Espíritu Santo el que dirige los pasos de la iglesia. Y esa es la gran diferencia entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor, como el jefe de la iglesia, Él vio que la cosa no estaba funcionando, que el hombre por sí mismo no podía hacer funcionar una institución tan grande, tan divina, tan importante como la iglesia. Y entonces, ¿qué fue lo que Él hizo? Él, como un jefe, que es verdadero jefe en las iglesias, ¿verdad? Porque ustedes saben, los jefes, los importantes, ¿no es cierto?, nunca se sacan el saco y se arremangan la camisa para ir allí a cortar o hacer algo y enseñarle a las personas cómo hacerlo, ¿verdad? Sino que ellos están sentados en su escritorio. Un verdadero jefe, es lo que yo considero,
es aquel que no solamente está sentado en un escritorio, pero que también es capaz de arremangarse la camisa, de ponerse ropa de trabajo y de ir a estar allí con su gente y a enseñarle cómo se hace el trabajo. Ese es un verdadero jefe. Y son muy pocos los jefes que existen de esa forma. Nuestro jefe, en nuestra iglesia, en esta empresa divina, es de ese tipo de jefes. Es aquel jefe que no solamente está sentado ahí en su trono, sino que es aquel que se baja del trono, que se arremanga la camisa, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Isaías, desnuda su brazo. En nuestras palabras, ¿no es cierto? Se arremanga la camisa y viene a trabajar con nosotros, a enseñarnos el trabajo, a decirnos cómo hacerlo, a explicarnos cómo tenemos que hacerlo. Y no solamente a decirnos cómo hacerlos, sino a darnos el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Y esa es la gran diferencia entre la iglesia de hoy en día. Tenemos este elemento nuevo que el Señor introdujo en la iglesia, que es el Espíritu Santo. Lo que pasa aquí, en este pasaje que acabamos de leer, eran los primeros días de la iglesia y todos los apóstoles estaban muy emocionados predicando la palabra de Dios, pero habían cosas que se descuidaron dentro de la iglesia. Las viudas no estaban siendo tratadas como debían ser tratadas. Había desigualdad en la iglesia. Unos recibían más, otros recibían menos. Había problemas entre ellos, ¿verdad? Porque unos eran atendidos y otros eran desatendidos. Había problemas porque no todas las necesidades materiales dentro de la iglesia estaban siendo suplidas. Y entendemos que una iglesia, ¿verdad?, no es solamente para suplir las necesidades espirituales de las personas, sino que una iglesia tiene que suplir las necesidades integrales de la gente, ¿verdad? Una iglesia no solamente debe velar por el área espiritual de las personas, pero debe también velar por el área física de las personas, ¿verdad? Si alguien está en necesidad, si alguien tiene algún problema, si alguien está enfermo, si alguien necesita una ayuda de alguna forma, la iglesia que el Señor creó es para suplir esas necesidades también. Pero si también hay necesidades emocionales, necesidades que tienen que ver con el alma, ¿verdad?, con el pensamiento, con el corazón, con todo este tipo de enfermedades emocionales que existen hoy en día en nuestros países, ¿verdad? El estrés. Cuando una persona piensa en estrés, ¿cuál es la solución? Lo primero que piensa es, ¿qué cosa? Un psicólogo, ¿verdad? Un psicólogo, es lo primero que piensa. Necesitas un psicólogo, estás estresado, ¿sí? Pero nadie piensa en la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es aquel espacio que Dios creó para suplir todas las necesidades del ser humano. Todas las necesidades. No debería haber ninguna necesidad del ser humano que sea suplida fuera de la iglesia. Porque Dios creó la iglesia para eso. Dios creó la iglesia para que los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños encuentren respuesta a cada una de sus necesidades dentro de la iglesia. ¿Qué pasa si es que una iglesia no provee para una necesidad determinada de una persona? Ahí sí está bien que las personas tengan que ir a buscar en otras partes, ¿verdad? Pero como iglesia estamos delante de Dios en la responsabilidad de suplir cada necesidad, en la responsabilidad de compartir, en la necesidad de trabajar juntos para que no haya nadie en necesidad espiritual ni material dentro de la iglesia, ¿verdad? La iglesia del Señor, como ustedes pueden ver allí, todo lo que pasaba en la iglesia era una cosa impresionante. La gente dice que vendía las propiedades. La gente que tenía, vendía sus propiedades para dar a la iglesia y que la iglesia pueda apoyar a aquellos que no tenían. Hoy día,
muy difícil encontrar eso, ¿verdad? Alguien que pueda decir, yo tengo una casa, pero tengo un hermano que no tiene dónde vivir, voy a vender mi casa para apoyar a este hermano. Muy difícil que se haga. Pero eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que no haya necesidades de los hermanos dentro de la iglesia. Y esta figura que el Señor utiliza aquí, por medio de los apóstoles, es lo que la iglesia llamó diáconos. ¿Qué significa diácono? Diácono hoy día se entiende como la persona importante dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Aquel que, el diácono llegó, ¿verdad? Y los diáconos son los líderes de la iglesia, los que están allí al frente y los que hay que respetarlos, hay que honrarlos, hay que darles el primer asiento porque es el diácono, ¿verdad? Pero, ¿qué concepto tan equivocado? Porque a partir de la etimología de la palabra, diácono es una palabra griega que viene de diáconos, así mismo se pronuncia, ¿verdad? Que significa servidor. Y es la gran diferencia entre lo que vemos hoy en día en las iglesias y lo que se veía en la iglesia primitiva. Un diácono es un servidor, un servidor. Al igual que un siervo de Dios es un servidor, la palabra lo dice, pero hoy en día el decir siervo de Dios es un símbolo de estatus, ¿no es cierto? Viene el siervo de Dios, ¡wow! ¿Quién es este, verdad? No, un siervo quiere decir eso, siervo, aquel que sirve, aquel que está dispuesto a sacarse su camisa para dársela a otro, aquel que está dispuesto a ayudar, a apoyar a otras personas, ese es un siervo, ¿verdad? La iglesia nunca habla de líderes, nunca habla de dirigentes importantes, la Biblia habla de siervos. Moisés era un siervo de Dios. Pedro, Pablo eran siervos de Dios. Y como siervos de Dios, vivían de esa forma, vivían como siervos. Y cuando encontramos aquí en este pasaje, ¿qué era lo que pasaba? Los apóstoles dijeron, vamos a buscar gente, ¿verdad? Y lo que dijeron en principio fueron dos requisitos. Varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Fue lo que requirieron. Los apóstoles dijeron, versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. La sabiduría viene de Dios. No hay sabiduría que no provenga de Dios. Hay inteligencia, que es diferente, ¿verdad? Y la inteligencia la puede tener cualquiera. Dicen que algunos animales también son inteligentes, ¿verdad? Y hay hombres que son más inteligentes que otros, pero la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría es que la sabiduría es una inteligencia empoderada por Dios. Es una inteligencia que Dios toma en el ser humano y que la empodera con el poder de su espíritu para trabajar en favor de otras personas. Todos los dones que encontramos en la palabra de Dios son para servir a Dios y para servir a la comunidad. Y eso es lo que significa la sabiduría. Entonces, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Y dicen los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso era lo que querían hacer. La propuesta agradó a toda la multitud, la propuesta agradó a toda la iglesia, y en ese momento fue cuando nació esta figura de tener diáconos en la iglesia, diáconos que se encarguen de servir, diáconos que se encarguen de toda la organización de la iglesia, diáconos que se encarguen de toda la parte administrativa de la iglesia, y que los apóstoles estén trabajando y concentrados en el área espiritual, en la oración, en el ministerio de la palabra.
De esta forma, dice, el resultado de esta organización, dice el pasaje, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Porque no podemos encontrar una empresa, y en este caso una empresa divina, sin organización. La organización es importante. Y yo quisiera que fuéramos ahora, sin perder esta hojita en donde ustedes están, que fuéramos nuevamente al libro de Nehemías. Y estamos estudiando el libro de Nehemías porque el libro de Nehemías nos habla de la reconstrucción. Reconstrucción que es importante hacer en todas partes, ¿verdad? Una casa necesita ser reconstruida después de que han pasado varios años, porque se comienza a deteriorar, porque algunas cosas comienzan a fallar, porque algunas cosas comienzan a destruirse, y es importante la reconstrucción, ¿no es cierto? En nuestras vidas muchas veces es importante la reconstrucción también, sobre todo las mujeres se dan algunas reconstrucciones por ahí de vez en cuando, ¿no es cierto? Yo les recomiendo, por favor, les voy a mandar un artículo que leí en estos días, una chica que yo no sabía esto, pero decía que era la Miss Bom Bom. ¿Ustedes han oído eso? Esto es un concurso que hay en Brasil, que es la chica que tiene los mejores Bom Bom. Sí saben ustedes, ¿verdad? Esto, los pompis. Y esta chica era de las que se inyectaba cosas y la que se hizo cantidad de operaciones para poder tener los mejores y llegó a ser la Miss Bom Bom, ¿no? O Boom Boom, no sé, ahorita no me acuerdo. Primera vez que oí esa palabra. Una vez tuvo un problema con una de esas operaciones y algo que le pusieron se reventó. Y estuvo al borde de la muerte en el hospital. Y estando al borde de la muerte conoció al Señor Jesús. Hoy ella está totalmente desfigurada porque le tuvieron que hacer operaciones para sacarle todo lo que le habían puesto. Está totalmente desfigurada, pero conoció al Señor. Y ella dice, yo quiero dar testimonio de lo que pasó conmigo para que muchas mujeres no hagan lo que yo hacía. Así es que le voy a mandar ese artículo para que a nadie se le ocurra cambiarse nada, ¿verdad? El Señor nos hizo a cada uno de nosotros como Él quiso. Él dice que nos hizo desde la punta del cabello hasta el pie y nos hizo con amor, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros tiene lo que Dios quería que tengamos y no necesita nada más. Así es que nadie piense en hacerse ninguna cosa rara para cambiar la forma como Dios lo ha hecho. Pero la reconstrucción es importante y la reconstrucción es importante en la iglesia también. La reconstrucción necesita ser hecha en la iglesia porque muchas veces cuando la iglesia está marchando, a medida que marcha, hay cosas que se olvida de hacer, hay cosas que deja de hacer, hay cosas que Dios le pidió que hiciera y no las está haciendo. Y a medida que va marchando, esa iglesia se va deteriorando. Y es importante que en un momento de la historia de la iglesia se haga una reconstrucción. La iglesia cristiana en el mundo necesitó una tremenda reconstrucción, porque al principio empezó bien. Lo vemos en el libro de los Hechos. Luego vemos la primera iglesia, cómo comenzó a funcionar de bien. Pero a medida que fue caminando, se fue distorsionando y cambiaron lo que dice la palabra de Dios por dichos humanos, por dogmas, por tradiciones, ¿verdad? Y la iglesia se fue distorsionando, se fue dañando. Y el Señor tuvo que mandar una reconstrucción a la iglesia. Y la otra vez dije, hoy día el Señor tiene que mandar nuevamente una reconstrucción a la iglesia del Señor, porque muchas de las cosas que estamos haciendo son cosas que no están escritas aquí, y son cosas que Dios no quiere que hagamos. Y entonces en el libro de Nehemías hay un capítulo, ¿verdad?, que es uno de esos capítulos un poco aburridos, que uno a veces no quiere leer en la Biblia. Ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Aquellos en que empieza a mencionar el hijo de no sé quién, el hijo de no sé cuánto, y el otro no sé qué, y el nombre de no sé quién, y esto que no sé cuánto. Y uno dice, pero a mí qué me interesa. Yo muchas veces me los he saltado. ¿Ustedes se los han saltado alguna vez? Porque uno empieza a leer y son nombres tan raros que uno ni siquiera los puede pronunciar bien. Y entonces uno dice, no, este pasaje como que no es importante. Pero quiero decirles algo, hermanos. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es importante.
no hay nada que sobre, ni hay nada que falte. Y si el Señor escribe algo en la palabra, por más aburrido que a alguien le pueda parecer, es importante y tiene importancia. Y es bueno leerlo. Así es que cuando ustedes estén leyendo ese tipo de pasajes, de genealogías y de cosas raras, ¿no es cierto? No se lo salten, porque por ahí el Señor pone algo de que Él quiere que aprendamos para nuestra vida. Y este es el pasaje, reparto del trabajo de reedificación. El profeta Nehemías, ¿verdad? Este hombre, este siervo de Dios, había regresado a Jerusalén, los muros estaban destruidos, la ciudad necesitaba ser reconstruida. Y lo que hemos dicho es que esta es una figura de lo que necesitamos hacer muchas veces en nuestra vida, que nuestra vida sea reconstruida. Es necesario hacer un alto muchas veces en nuestra vida y sentarse y pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué de esto debo hacer, seguir haciendo? ¿Y qué de esto debo no seguir haciendo? ¿Verdad? Si la carne le está haciendo mal, es necesario sentarse un momentito, ponerse delante de Dios y decir, Señor, yo sé, me encanta la carne, no puedo vivir sin carne, ¿no es cierto? Pero me está haciendo mal y necesito reconstruir. Necesito de ahora en adelante no voy a comer carne, voy a comer lechugas o voy a comer cualquier otra cosa. Pero es necesario hacer esos saltos en nuestra vida. Y esto fue un alto en la vida de Nehemías. Nehemías era el copero, era una persona importante en el reino, era el reino más importante de la tierra, era uno de los personajes que vivía en comodidad, vivía en lujo, vivía en el palacio, tenía todo lo necesario. Pero él hizo un alto en la vida de él. Y él dijo, necesito hacer un alto para reconstruir. No estaba pensando en reconstruir su vida, estaba pensando en reconstruir algo que estaba destruido. Estaba pensando en reconstruir algo que era lo que podemos decir, la figura de la iglesia del Señor. Ese edificio, esa representación del pueblo de Dios, que era la ciudad de Jerusalén, estaba destruida. Y él tuvo que ir a hacer un alto. Él tuvo que hacer un alto para ir a trabajar allá. Entonces, cuando vemos todo lo que está pasando, versículo 1, versículo 2, vemos todo lo que Nehemías hizo, vemos todo lo que Nehemías comenzó ya a motivar al pueblo para que trabaje, y en el paso 3, en el capítulo 3, Nehemías ya motivó a la gente y ahora la gente empieza a trabajar. Y entonces empieza aquí la larga lista de personas que trabajaron. Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas y arreglaron y levantaron. Y luego dice, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Y todo es en base a las familias que estaban en Jerusalén, las menciona todas, y cómo fue que trabajaron y cómo fue que edificaron. Pero yo quisiera que pongamos atención en unas cositas que quiero que recapacitemos en este día. Primero, muchos de los que trabajaron eran personas que no sabían trabajar. Cuando uno tiene una fábrica de zapatos, por decir algo, ¿verdad? Hacer zapatos. ¿Qué es lo que uno busca para gente que trabaja en esa fábrica? ¿Qué es lo que busca? Zapateros, ¿sí? Nadie va a buscar una costurera para trabajar en una fábrica de zapatos porque no sabe hacer zapatos. Tiene que buscar a alguien que sepa hacer zapatos, busca un zapatero, ¿verdad? Si alguien tiene una empresa de construcción, busca gente que sepa construir, ¿verdad? Y no alguien que no sabe ni clavar un clavo. ¿Amén? ¿Estamos todos de acuerdo? Ricardo, es verdad, ¿no es cierto? Eso es lo que uno busca. Alguien, si Ricardo va a construir algo, él busca gente que sepa hacer lo que está haciendo. Pero miren ustedes aquí, hermanos, el Señor está involucrando a gente que no sabía hacer las cosas que estaban haciendo. Está involucrando, si ustedes van al versículo 8, dice, plateros. ¿Quiénes eran los plateros?
Los plateros eran los que trabajaban con plata, ¿sí? Haciendo joyas de plata. Los plateros estaban trabajando allí. ¿Sabían estos hombres de construcción? No creo, porque eran plateros, se dedicaban a hacer plata. Versículo 9 dice, el gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. ¿Quién era el gobernador? Una persona al mando, una persona importante, ¿verdad? Una persona que tenía poder sobre un determinado grupo, una determinada región. Ese era un gobernador. Y posiblemente era una persona que nunca se había preocupado por levantar piedras, o picar piedras, o reconstruir un muro, o cortar madera desde un árbol para hacer una puerta. Luego dice aquí, versículo 12, fíjense ustedes, Salum, este hombre, gobernador también, él, ¿con quién dice? Con sus hijas, miren qué tremendo, qué interesante. Mujeres aquí trabajando, si vivían con él eran solteras, si eran solteras deben haber sido jovencitas. Y también se las llevó a trabajar allá, a las hijas, que no sabían tampoco nada de construcción, porque las mujeres en ese tiempo no se metían en cosas de construcción. Luego dice acá en el versículo 16 otra vez un gobernador. Luego dice el versículo 22, sacerdotes, varones de la llanura. Dice el versículo 23, Benjamín y Asuf frente a su casa. Es decir, dijeron, esta parte que está frente a nuestra casa, la vamos a reconstruir. Luego dice también el 28, estas personas que restauraron allí, lo hicieron también enfrente de su casa. Fíjense ustedes el 30, hay algo bien interesante, no solamente frente de su casa, sino frente de su cámara. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la cámara? Hoy día, ¿cómo podríamos decir cámara? Dormitorio, ¿verdad? Frente a su dormitorio. Y eso fue lo que él hizo. Ni siquiera frente a su casa. Él se levantaba de su cama y lo que estaba frente a su dormitorio, eso fue lo que él reconstruyó. Frente a su cámara. Y luego dice los plateros y los comerciantes. Es decir, tenemos aquí un hombre que estaba reedificando un muro, estaba levantando una gran muralla, porque no era un murito así de piedra, de una fila de piedras. Ese muro de Jerusalén, lo dice allí, era un muro por el que podía pasar un carruaje. Es decir, que estamos hablando un muro por lo menos de este ancho. ¿Sí? Ese era el muro que estaban reconstruyendo. Y entonces, esta gente que no eran expertos, que no eran constructores, que no habían posiblemente tomado nunca un cincel y un martillo, que posiblemente nunca habían levantado una piedra como estas hijas de Salum, estaban trabajando en la reconstrucción. Hermanos, cuando vemos lo que pasa en la iglesia del Señor y cuando el Señor está manejando la iglesia, encontramos que es Dios el que nos empodera para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y quisiera mencionar aquí, perdón, hermano Luis, que tome este ejemplo, pero usted lo dijo público, así es que yo lo hago público también. El hermano Luis tuvo un sueño y siempre me ha impactado muchísimo ese sueño y dice que fue uno de los sueños más impactantes de su vida, ¿verdad, hermano Luis? Porque vio al Señor, ¿verdad? No dice que no le vio la cara exactamente, pero el Señor estaba parado allí, el Señor le estaba hablando. Y el Señor le decía al hermano Luis, le decía, quiero que vayas a las naciones a predicar de mi evangelio. Y Luis se rascaba la cabeza y decía, Señor, eso no, dijo él. ¿Verdad, hermano Luis? Y bueno, si me equivoco en algo, ahí me corrige. El Señor y Luis le dijo, mándame a mí a hacer plomería, mándame a hacer electricidad, mándame a hacer cualquier otra cosa, Señor, pero no predicar porque eso yo no lo puedo hacer. Y dice que el Señor le dijo, no digas que no puedes, porque yo te voy a dar el poder para que tú lo hagas.
Y este sueño nos lleva, cuando el Señor en la palabra de Dios dice que el no puedo no existe, ¿verdad? Mi papá tenía un dicho bien interesante que él decía, en el diccionario no existe no puedo, existe no, pero existe puedo, pero no puedo junto no existe, ¿verdad? Pero mucho más allá, la palabra de Dios, en la palabra de Dios no existe el no puedo. Porque los hombres más insignificantes de la historia, los hombres más ignorantes de la historia, los hombres más malvados de la historia, fueron transformados por el poder de Dios y con el poder de Dios pudieron hacer cosas que la gente importante, la gente inteligente, la gente que sí podía, no lo podía hacer. Miren ustedes un hombre como Moisés, 40 años en el desierto, se olvidó toda su educación, se olvidó todos los modales, se olvidó de todo, se paró frente al Mar Rojo y Dios abrió el mar cuando él levantó su vara. El faraón no podía hacer eso con todo su poder, pero Moisés lo hizo. ¿Por qué? No por el poder de él, no porque él sí podía hacerlo, porque dice la palabra de Dios que para el que cree, todo le es posible. No hay límite. Dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No hay nada que no podamos hacer. Y cuando estemos frente a cualquier circunstancia, cualquier situación de nuestra vida, cuando tú digas yo no lo puedo hacer, sí, es verdad, tú no lo puedes hacer, pero con Cristo lo puedes hacer. Porque todo puedes hacerlo con Cristo que te fortalece. Y esto era lo que vemos aquí, en esta historia. Había niñas, había gobernadores, habían plateros, habían comerciantes, habían personas que no dice qué eran, solamente que se levantaban de su cama y construían frente a su recámara. Pero lo hicieron, porque con Dios lo podían hacer, porque era Dios el que los empoderaba, era Dios el que les daba el poder, la inteligencia, la sabiduría para hacerlo. En la iglesia del Nuevo Testamento encontramos este elemento. El Espíritu Santo empoderando a los hombres de la iglesia para que hagan lo que no pueden hacer, para que hagan lo que creen que no pueden hacer, pero con Cristo lo pueden hacer. Lo importante que vemos aquí es que todos trabajaron en la reconstrucción. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que yo les quiero motivar, hermanos. Este año es el año de la reconstrucción. El año de la reconstrucción en tu vida. Les he dicho, tómense un tiempo, tómense un tiempo. Si quieren irse, hablen conmigo. Yo les puedo guiar a dónde pueden ir, a estar alejados, sin teléfono, sin internet, sin nada. Que puedan ir y meterse allá 1, 2, 3 días. ¿Ya? Hacer un alto en la vida, un alto en la vida. Y ahí en medio del silencio, en medio de la soledad con el Señor, pensar qué cosas en tu vida necesitan ser reconstruidas. Reconstruir la familia. Hay cosas en la familia que necesitan ser reconstruidas. ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando con mi trabajo y con mis hijos? ¿Qué está pasando en mi vida? No tienen que esperar que la casa se derrumbe para reconstruirla. Hay que tomar medidas. Nosotros como buenos latinos, ¿verdad? En Ecuador, en otras partes, cuando el puente se cae, ¡uy! Se cayó, vamos a reconstruirlo, ¿no es cierto? Aquí en Canadá, ustedes han visto, esos puentes están bien, no tienen ningún problema, pero por ahí le apareció un milímetro, un rajadito, ya está ahí la construcción. ¿Por qué? Porque piensan que antes de que se caiga hay que reconstruir. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. En nuestras vidas, en nuestra familia. Muchos esperan que ya sus hijos estén en la cárcel para pensar en reconstruir. Y eso no puede ser posible. Hay que tomar momentos en nuestra vida, sentarnos, yo solo, como sacerdote del hogar, con mi esposa, con mis hijos, y decir, miren muchachos,
esto estamos haciendo mal, vamos a cambiarlo, vamos a hacer una cosa nueva. Aunque a los muchachos no les guste, porque esa es la cosa, que muchas veces el papá, por no enojar a los muchachos, porque los muchachos estén contentos, estén tranquilos, no, mijo, llévese el computador al cuarto, llévese, haga lo que quiera, mijito, sí, no hay problema, quiere ver ese programa, véalo, ¿sí? Y cuando ya es tarde, nos damos cuenta que era importante reconstruir. Que tomemos esos momentos para reconstruir, pero queremos tomar esos momentos como iglesia también, para reconstruir. La iglesia necesita una reconstrucción. Hay muchas cosas que no estamos haciendo y que debemos hacer como iglesia. Hay muchas cosas que nos hemos desviado y necesitamos volver a nuestro rumbo. Hay muchas cosas que necesitan ser reconstruidas en la iglesia y necesitamos la ayuda de todos. Que no puedo, eso no es válido, ¿verdad? Aquí encontramos un ejemplo de que sí se puede. Con Dios todo es posible. Pero miren ustedes, versículo 5, es el único versículo en todo el capítulo que es totalmente diferente a todos los demás. ¿Qué dice el versículo 5? E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Y aquí está el problema. Lo único diferente en todo el pasaje que encontramos allí. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Y yo quiero, hermanos, que cada uno de nosotros recapacitemos en esto, ¿verdad? Todos estamos en la capacidad y en la necesidad de colaborar en la restauración. Busqué en otras versiones qué significa esto de los grandes. Y en otras versiones dice, los hombres importantes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Y luego, otra versión dice, sus notables no se prestaron para ayudar. Siempre, hermanos, en todas partes, hay gente que no quiere colaborar en la restauración. Y si hablamos de nuestra vida, nosotros mismos somos un estorbo muchas veces para que el Señor restaure en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces nos proponemos, bueno, ya no voy a tomar café porque me está haciendo daño, ¿no es cierto? Yo tengo un problema ahora con el ají, o el chile, como le dicen en Centroamérica, ¿verdad? El médico me dijo que no debía comer ají, que no debía comer chile, pero me gusta demasiado, ¿no es cierto? Y cuando no como estoy bien de mi estómago, pero cuando hay veces que no lo puedo resistir y tengo que comerlo y lo pongo ahí un poquito en la sopa y paso mal del estómago, ¿no es cierto? Tengo que tomar medidas con eso, la reconstrucción. Pero muchas veces nosotros mismos somos los impedimentos para la reconstrucción, porque sabemos lo que tenemos que hacer, porque sabemos lo que nos está haciendo daño, porque sabemos lo que tenemos que cambiar, pero nosotros mismos no estamos dispuestos a hacerlo. En la reconstrucción del hogar, siempre hay uno por ahí que le dicen la oveja negra, ¿no es cierto? Que no está dispuesto a obedecer, que no está dispuesto a hacer lo que el papá le dice que haga, que el papá le dice haz esto y se mete al cuarto, abre la puerta y está haciendo exactamente lo contrario, ¿verdad? Siempre hay. Y en la iglesia del Señor siempre ha habido. Hubo en el Antiguo Testamento, hubo en el Nuevo Testamento y los hay ahora en la iglesia del Señor. Miren, hermanos, yo solamente quiero decirles, no caigamos en este error. Sus grandes, los orgullosos, los que creen que no, ese trabajo no es para ellos, los que creen que no se puede coger una escoba o ensuciarse la ropa, ¿verdad? Aquellos hombres importantes, aquellos notables que no están dispuestos a colaborar. El Señor quiere que todos en la iglesia trabajemos, que trabajemos juntos, que restauremos juntos, que todo lo hagamos para levantar lo que se ha caído, lo que se ha derribado. Quisiera este año, como hemos dicho, es un año en el que tenemos mucha expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestra iglesia.
Es un año en el que queremos que todos colaboremos en este proceso de reconstrucción, que todos trabajemos. Es un año en el que hemos dicho dos cosas, ya se lo dije a ustedes una vez y lo vuelvo a repetir porque quiero ya el próximo domingo que trabajemos y que definamos ya una de las dos cosas, ¿verdad? Un cuerpo de diáconos en la iglesia. Todos somos servidores, todos tenemos que trabajar, pero la imagen que vemos en la iglesia primitiva, ¿no?, es que había un cuerpo de diáconos que era el que estaba al frente y que era el que organizaba todo el trabajo, ¿sí? Y este cuerpo de diáconos tenía ciertas características, ¿verdad? No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, no hay joven perfecto. Si queremos encontrar perfección, no la vamos a encontrar en ninguno, ¿verdad? Si ustedes me dicen, yo estoy aquí como pastor por mis méritos o porque me lo merezco o porque soy capaz de hacerlo, es el peor error que ustedes pueden cometer, ¿verdad? Yo estoy aquí porque Dios me puso y porque Dios me mantiene aquí, ¿sí? No porque soy capaz, no porque puedo hacerlo, sino porque Dios quiso y yo estuve dispuesto. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que estemos dispuestos, que cada uno de nosotros estemos trabajando. Este cuerpo de diáconos que queremos formar no son hombres perfectos, no son hombres que merecen estar allí, hombres y mujeres me refiero, ¿verdad? No son hombres capacitados 100% o que cumplan con todos los requisitos que la Biblia nos habla respecto a los diáconos. En algún momento alguien puede abrir allí Timoteo y decir, a ver, un momentito. Aquí dice que el diácono esto y esto y esto, hay una lista allí, una lista de muchas cosas. Y este que están poniendo allí como diácono no cumple con un montón de estas. ¿Sí? Pues hermanos, si vamos a pensar de esa forma, ninguno de nosotros podría servir al Señor. ¿Sí? Pero estamos en ese proceso de trabajar. Cuando el Señor me cogió a mí como pastor, yo era, bueno, no era una buena bicha como dicen, como no sé dónde dicen así, ¿sí? Era bien orgullosito. Ahí está la hermana Sandra que no me deja mentir. Ella fue una de las que me dijo, oiga pastor, usted es muy orgullosito. Yo dije, wow. Algo está pasando conmigo. No estaba preparado, no estaba capacitado. El Señor me ha ido preparando, me ha ido capacitando. Yo he puesto en mi esfuerzo para cambiar, para ser mejor, ¿verdad? Y eso es lo que queremos con este grupo de diáconos. No queremos gente perfecta, pero queremos gente que esté dispuesta. Gente que esté dispuesta a cambiar, gente que esté dispuesta a ser de buen testimonio, como dice allí, gente que esté dispuesta a dejarse usar por el Espíritu Santo para guiar a la iglesia del Señor. Y eso es lo que queremos hacer. Si el Señor permite, el próximo domingo estaríamos hablando de instalar ese cuerpo de diáconos y queremos hacerlo como dice ahí el libro de los Hechos, 7 diáconos, ¿verdad? 7 diáconos para la iglesia. El siguiente paso que habíamos hablado era la necesidad de buscar una persona, un pastor, ¿verdad? Un copastor que esté a mi lado, que esté trabajando conmigo, que esté desarrollándose, ¿verdad? Porque es importante el momento que yo no pueda o que no esté o que algo pase conmigo, ¿verdad? No estamos libres y que haya esa figura ahí que esté listo para dar continuidad a la iglesia en caso de que algo llegara a suceder. Eso es algo que nos hemos propuesto en este año y es en lo que queremos trabajar y es lo que queremos hacer. Pero hermanos, el tema y lo que quería traer a colación con todo esto es decir, no podemos decir no puedo, porque aquí dice que sí podemos. No podemos decir que no tenemos la capacidad, porque las capacidades para Dios, nuestras capacidades para Dios no sirven de nada, ¿verdad? El Señor dice, no, eso que tú dices, eso no va conmigo. Yo te voy a dar el poder, te voy a decir qué es lo que hay que hacer y lo vas a poder hacer,
porque el Señor está con nosotros, porque su Espíritu Santo, por eso dice allí en la iglesia del Nuevo Testamento, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Llenos del Espíritu Santo quiere decir que todas las áreas de su vida controladas por el Espíritu de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer. Y llenos de sabiduría. Esperamos que a estos hermanos Dios les dé la sabiduría suficiente para que puedan colaborar con el Señor en lograr lo que la iglesia de Dios debe ser y debe hacer. Así que les motivo, hermanos, no se asusten de recibir una llamada mía en esta semana, los que todavía no lo han hecho, ¿verdad? Pero queremos definir eso y queremos solamente disposición, no decir no puedo, ¿verdad? Sino decir estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesto. Es una forma como queremos trabajar en este año, que no lo hemos hecho antes, ¿verdad? Pero que creemos que Dios nos ha estado llevando a este punto en el que podemos hacerlo. Así es que pido sus oraciones, pido su comprensión, ¿verdad? Porque yo quisiera que todos fueran diáconos, pero no se puede, ¿verdad? En ese tiempo, esa iglesia era una iglesia grandísima y escogieron 7, ¿verdad? Y queremos hacer eso, queremos escoger 7. Que nadie sienta que porque no fue escogido, ¿verdad? No tiene que dejar de trabajar o dejar de hacer lo que Dios nos pide hacer. Es una forma de organización, pero todos estamos en la responsabilidad de trabajar y de colaborar. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en lo que queremos hacer. Y yo quisiera pedir a algunas personas de la congregación que nos ayuden a orar por esto, ¿verdad? Orar para que el Señor nos guíe en este proceso, que no sea lo que yo quiero o lo que alguna otra persona quiere hacer, sino que todo esto que queremos hacer sea dirigido por Dios. Hasta el momento hemos pedido dirección de Dios en esto y queremos que el Señor nos siga guiando y nos siga dirigiendo en lo que tenemos que hacer. Así que yo sé que todos ustedes quieren pasar a orar, pero voy a escoger unos pocos voluntarios para que vengan aquí y nos ayuden a orar por este proceso de la iglesia, este nuevo proceso en el que queremos que Dios nos guíe. Y quisiera pedir a nuestra hermana Luz Helena, si por favor nos puede ayudar a orar por esto. Que venga aquí al frente, por favor. Gustavo, también si puedes pasar, por favor, y ayudarnos a orar por este nuevo proceso en la iglesia. Hermano Ricardo, si podrías, por favor, también pasar un momentito. Y la hermana Sandra, por favor, si puede pasar acá al frente y ayudarnos a orar para que el Señor nos guíe. Una de las cosas más importantes que queremos, hermanos, y este es el motivo de esta oración, y quisiera que ustedes levanten esta oración delante de Dios en nombre de toda la iglesia, es de que no haya nada que hagamos que no sea lo que Dios quiere hacer. Yo estoy consciente y le he pedido perdón al Señor y le he pedido perdón a la iglesia de que muchas veces hemos hecho cosas que no debemos hacer. Y muchas veces yo he sido el responsable de eso, hacer cosas que nos imaginamos o cosas que queremos hacer, pero que no han sido dirigidas por Dios y que posiblemente Dios nos las permite hacer por su misericordia, por su bondad, por lo que sea, pero no ha sido lo que Dios ha querido hacer en nuestra iglesia. Y en este nuevo proceso queremos que sea solamente Dios dirigiendo todo lo que vamos a hacer, que Dios sea escogiendo esos diáconos, que Dios sea escogiendo las personas, que Dios sea llevándonos por este nuevo camino que queremos caminar, un camino de victoria, un camino de esperanza, un camino de hacer la voluntad de Dios
y no hacer nada más que no sea la voluntad de nuestro Señor. Y entonces vamos a orar en ese espíritu, en ese sentido, y mientras los hermanos oran, yo pido a la congregación que nos unamos en esta oración, con nuestros hermanos, y que a medida que vamos orando, Dios vaya poniendo en su mente y en su corazón qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado capacidades, pero mucho más que eso, Dios ha puesto de su espíritu en cada uno de nosotros. Y podemos decir, sí, Señor, yo quiero ayudar con mis dones, pero yo quiero que la oración en este momento de cada uno de ustedes sea, Señor, yo quiero ayudar, yo quiero apoyar por encima de mis dones, por encima de mis capacidades. Yo quiero apoyar en lo que tú me digas que yo apoye, no en lo que yo quiero o en lo que yo creo que puedo apoyar. Así que unámonos en esta oración, Vamos a, Roberto, cantemos una alabanza para entrar en espíritu y luego los hermanos pues nos dirigen en oración. Dios el Espíritu Santo llamándonos está dentro del corazón, ser fieles otra vez. Primero a Dios, luego al hogar, fieles en nuestro ser y en lo que Él nos da. Respondo al llamar con decisión. Elijo aquí mis días vivir, ser un hombre fiel y hasta el fin mi todo doy, y por la gracia del Señor respondo al llamar. Comprendo que ningún hombre puede vencer sin el Espíritu Santo que nos da el poder. Por voluntad elijo ser todo lo que el Padre me ha mandado a hacer. Respondo al llamar con decisión. Elijo aquí mis días vivir, ser un hombre fiel y hasta el fin mi todo doy, y por la gracia del Señor respondo al llamar. Él nos llama a amar a nuestras esposas e hijos también, a nuestro corazón guardar, la meta alcanzar, el premio lograr. Respondo al llamar con decisión. Elijo aquí mis días vivir, ser un hombre fiel y hasta el fin mi todo doy, y por la gracia del Señor respondo al llamar.
por la gracia del Señor respondo al llamar. Y por la gracia del Señor respondo al llamar. Amado y Dios Padre, te alabamos, te exaltamos, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Padre, que sin ti no somos nada, Señor. En esta hora, Padre Celestial, venimos presentando esta iglesia, Señor, en tu presencia. Reconociendo, Señor, que somos imperfectos, Padre. Reconociendo, Señor, que te hemos fallado cantidad de veces, Señor. Pero aquí estamos, Padre eterno, clamando a tu misericordia, Señor. Hemos hecho cosas, Padre, que de pronto te hemos ofendido, que de pronto no has estado de acuerdo, Señor, pero sabemos que tú nos amas, Padre. Esta hora clamamos, Señor, por esta reconstrucción, Señor, por este plan que has puesto en el corazón del pastor, Señor. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos, Padre. Que sea tu mismo Espíritu Santo el que nos habla, el que nos guía, Señor. El que reargulla nuestros corazones, Padre Santo. Que seamos reconstruyendo, Señor, cada parte de esta iglesia, Señor. Que tu amor, tu misericordia, Señor, sea con nosotros, Padre. Que seas tú colocando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, ese don de servir, Padre. Esa hambre y esa sed, Señor, de servir y buscar tu rostro cada día, Padre Celestial. Sé tú el que dirija, Señor, esas 7 personas que van a escoger, Padre. Seas tú llenando con tu Espíritu Santo a cada una, Señor, para poder hacer las cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial. Que todo lo que se haga, Señor, sea para agrado tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia sin mancha y sin arruga, Padre Santo. Ayúdanos a hacer esa novia blanca y resplandeciente, Padre Santo, para que el día que tú llegues, Señor, podamos decir: aquí estamos, Señor, estamos listos, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, hemos hecho tu obra, Padre. Bendícenos, Señor, guíanos, Padre. Necesitamos de tu guía, Padre Celestial. Necesitamos de tu unción, de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea Él el que nos guía, el que nos guarda, Señor. Que cada paso que demos, Señor, sea porque tú no lo das, Señor. Que cada decisión que se tome sea por tu infinita bondad, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Esperamos en ti, Señor, y sabemos que tú nos amas, Padre, que tú nos escogiste, tú nos apartaste, Señor, para tu reino. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese amor, esa bondad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Amén. Amado Dios, gracias, Padre, por venir a tu casa, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, para que podamos, Señor, oír tu voz. Señor, estamos comenzando un año, Señor. Queremos restaurar tu casa, Señor. Ayúdanos primero a restaurar nuestra familia, nuestros hogares, Señor, para poderte servir, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, Señor, a obedecerte, a escuchar esa palabra que venga de lo alto, Padre. Amado Dios, tú conoces a cada uno de nosotros, Señor, por nombre, por apellido, Señor. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Señor. Tus pensamientos no son los nuestros, Señor. Pero tú, Señor, con tu gran misericordia, Señor, tú nos puedes transformar, Señor, y llenarnos, Señor, de tu Espíritu Santo, poder trabajar en tu reino, Señor. Como dijo mi hermana, dijo el pastor, Señor, tú sabes, Señor, a quienes necesitas, Señor, para que sirvan en tu casa, Señor. Limpia de ya, Padre Santo, esos corazones, Señor, esos cuerpos, Señor,
y que estemos, Señor, dispuestos, Señor, a servirte, Señor. Solo tú sabes, Padre, a quién me vas a escoger, Señor, pero estamos aquí, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Padre. Perdónanos, Padre Santo, porque te fallamos muchas veces, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Señor. Gracias porque tú eres grande en misericordia, Señor. Tú eres lento para la ira, pero la gran misericordia que tú tienes, Señor, para con nosotros, Señor. Te agradecemos cada uno de tus hermanos, de tus hijos, Señor, porque sabemos que aún tú estás, Señor, esperando, Señor, que nosotros, Señor, lleguemos cada día humildes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Amado Jesús, tú conoces las necesidades de tu casa, Señor. ¿En qué puesto? ¿A dónde tú quieres, Señor, que te sirvamos, Señor? Sabemos que tú vas a poner, Señor, los instrumentos que necesitamos, los pensamientos, las palabras, la sabiduría, el discernimiento, Señor, para que podamos, Señor, trabajar así como tú escogiste a Moisés, a Abraham, a todos tus siervos, Señor. No permitas que seamos como Jonás, Señor, que tenemos que pasar duras pruebas para poderte obedecer, Señor. Desde ya te rogamos, Señor, que abra nuestro corazón, Señor, nuestras mentes para poder, Señor, servirte, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que no es en vano, Señor. Todo lo bueno viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a disciplinarnos, Señor, a ponerte en primer lugar a ti, Señor. Que el día domingo sea, Señor, una fiesta para alabarte. Que sea sagrado el domingo, Señor, para santificar tu santo nombre, Señor. Agradecerte todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás trabajando en esta casa, Señor, tu iglesia, tu casa, en el pastor, en la familia, Señor, y en cada uno de nosotros, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a escucharte, Padre bendito. Gracias, mi Señor, porque sabemos que no es en vano, Señor, los sacrificios que tú viniste a hacer en esa cruz, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que un día vas a venir, Señor, y que tú nos hayas haciendo, Señor, tus cosas, Padre Santo, que tú nos hayas restaurado, Señor, empezando, Señor, por nuestras vidas, Padre Santo, por nuestras familias, Señor, tu casa, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que tú tienes en esta congregación, Señor, con un propósito tú nos has traído, Señor, para que te alabemos, te bendigamos, Señor, y te demos la gloria, Señor. Gracias te damos, Señor. Que seas tú, Señor, en nuestras vidas. Te alabamos y te santificamos en esta tarde. Gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad, Señor, por estar aquí reunidos, Padre, aquí en medio de todos los hermanos. Gracias por traernos, Señor Jesucristo, a tu casa. Gracias por la oportunidad, Señor, de permitirnos, Padre, ser parte de tu cuerpo, Señor. En este momento estamos reconstruyendo tu casa, Padre. Estamos colaborando y esa es una oportunidad que tú nos das a nosotros, Padre. No es trabajo, Señor, es una oportunidad de darte un poco de tanto de lo que tú nos das, Señor. Nosotros no sabemos exactamente cuál es el plan completo porque tú eres grande y en la mente humana no podemos imaginarnos todos los planes que tú tienes para nosotros, Padre. Esto es una reconstrucción que está empezando materialmente, Señor, y tú la quieres hacer espiritualmente, Señor, para lo que va a venir. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Esta oportunidad, Padre, no la tienen muchos. Nosotros sabemos, Padre, que tú tienes planes para nosotros, planes para la iglesia. Nada más nos estás ayudándonos, Señor, a preparar, Señor, para lo que va a venir, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, sabiduría, Padre. Te pedimos, Señor, fortaleza hacia el pastor. Te pedimos sabiduría, te pedimos que seas tú, Padre, dirigiendo siempre la iglesia, Padre. Te agradecemos, Padre, por tanta bendición que tú nos das, Señor. Y queremos trabajar, Señor Jesucristo, queremos trabajar para ti. Queremos agarrar la oportunidad, Señor,
todas las oportunidades que tú le das al pueblo, Señor, y a veces uno las ignora, Señor Jesucristo. Por favor, te pedimos que abras nuestro corazón, que nos des humildad, Señor Jesucristo, que elimines todas las cosas malas que puedan haber entre hermanos, Señor. Elimina todo eso, Señor Jesucristo, para que podamos trabajar en un cuerpo, Señor, para ti, para tu obra, Señor Jesucristo, ya que los planes tuyos están, Señor, ayudar a mucho más gente, Señor, y quieres hacernos fuertes a nosotros como iglesia, como tu cuerpo, como el cuerpo de Cristo, Señor. Te pedimos en tu nombre, Señor, que seas tú siempre nuestro bastión, nuestro primera respuesta, Señor, lo primero que nosotros busquemos, Señor, para cuando queramos una respuesta, cuando no sepamos qué es lo que vamos a hacer. Que sea tu palabra, Señor, cubriéndonos con amor y con sabiduría, Señor Jesucristo, para que podamos así trabajar en tu cuerpo, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que todo lo que se haga aquí, Señor, toda decisión que tome el pastor sea tuya, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Padre. Amén. Quisiera compartir una palabra con ustedes que vino mientras a mi mente cuando el pastor estaba hablando. Y dentro de su prédica mencionó varias cosas como Moisés. También mencionó que la inteligencia viene de Dios. Después pidió personas para que estén organizadas para la iglesia, para ayudarle. Moisés era como el pastor, era un líder que necesitaba ayuda y tenía un gran compromiso delante de Dios, y pienso que como el pastor tiene miedo ante las circunstancias, al saber a quién poner, a quién no, es un desafío grande para una persona estar al frente de muchas más. Pero yo creo que en esta palabra le trae tranquilidad tanto a las personas que están pensando en cumplir con eso, o que el Señor le haya llamado para ser diácono, para ser un servidor. Y dice así: eran artesanos para construir el tabernáculo. En este caso eran diáconos para construir el tabernáculo o el templo. El templo principalmente es uno, el que está preparado, primero uno, para poder servir a los demás. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de todas piedras, para engastarlas, y en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. Padre, gracias por estas palabras, porque sabemos que tú eres el que nos llena con el Espíritu de Dios, y tú no eres el que nos da la inteligencia, la sabiduría y todo lo que necesitamos, Señor, para construir o reconstruir, Señor, nuestro templo, Señor. Es de ti que viene todo, Señor. Gracias por esta palabra que nos trae tranquilidad, que solo nosotros tenemos que ser como un vaso, Señor, sacar todo, Señor, lo que éramos, todo lo que somos o lo que nos creíamos, Señor, y que sea llenado solo con tu Espíritu Santo, Señor, para que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, y de esa manera, Señor, podamos hacer todo lo que tú nos digas, Señor, que podamos hacerlo con tranquilidad y con gozo, Señor,
y que no sea un pesar para nuestros hombros, sino que lo podamos hacer libremente y sabiéndote que te servimos a ti, Señor. Gracias porque estas palabras los traen, Señor, regocijo, los sacan temor, Señor. Y sabemos que si aceptamos, Señor, este desafío, Señor, solo, Señor, tenemos que llenarnos de ti, Señor. Como lo hicieron, Señor, aquellos diáconos, Señor, que eran llenos de tu Espíritu, Señor. Y es así como ellos podían hacer todo lo que tenían que hacer, Señor, para ayudar, Señor, para organizar. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Y gracias honestamente, por estar aquí hablando. No creo ser a veces, Señor, lo que tú quieres. Pero tú eres el Señor de señores y si tú eliges a las personas que tú eliges, eres porque tú lo sabes, Señor. Gracias por todo y te pido que ayudes a mis hermanos y a mí en todo lo que tengamos que hacer para poder, Señor, sacarte una sonrisa, Señor. Te doy gracias, Señor, y te dejo a ti que hagas tus obras, como siempre las has hecho, Señor, y que tu presencia esté alrededor nuestra, Señor, cubriéndonos, ayudándonos en todo lo que tengamos que hacer, Señor. Te damos la gloria y la honra y el poder y todo, Señor, a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Por qué no nos tomamos de las manos y vamos a recibir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso? Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Amén. La paz de Dios con cada uno, hermanos. Que Dios les bendiga. Tenemos un cumpleaños hoy día.